Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, como siempre, tenemos que meditar y tenemos que conocer siempre sobre la vida de Jesús. Él mismo nos quiere enseñar, Él mismo nos quiere contar tantas cosas lindas. ¿Cuál es el tema entonces, querida Melissa, queridos niños, que hoy nosotros vamos a aprender? ¿Cómo era la vida de Jesús? ¿Cómo era la vida de Jesús, queridos chicos, queridos niños? Vamos a estar atentos porque tenemos que aprender, tenemos que conocer la vida de Jesús. Y como siempre, ¿desde dónde vamos a aprender la vida de Jesús? Desde la palabra de Dios. ¿Desde dónde, queridos chicos? Entonces vamos a aprender la vida de Jesús. Desde la palabra de Dios. Muy bien, y entonces, ahora, queridos chicos, vamos a escuchar la Biblia nosotros, porque desde ahí aprendemos y le conocemos a Jesús. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vamos a los pueblecitos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, y así entonces hemos escuchado este hermoso pasaje que nos habla de la vida de Jesús, lo que hacía Jesús, cómo Jesús se comportaba y en fin, tantas cosas, porque toda la Biblia nos habla, sobre todo los libros del Nuevo Testamento nos hablan de la persona de Jesús. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, tengan sus cuadernitos, porque volveremos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Tu amor, tu sabor, me encuentra cuando necesito amor. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Aquí vamos. Las aves ¡Vamos, limpias. váyanse! ¿No saben que es un lugar sagrado? ¿Cómo se atreven a profanar el hogar de los elegidos del Señor? No pueden estar a 50 metros de estos muros, menos estar adentro. ¿Ustedes? ¿Los elegidos del Señor? ¿A quién envió Noé desde el arca a buscar tierra? A un cuervo. Pero ¿quién regresó con la rama de olivo y se la dio a Noé? Yo. ¿Una paloma? ¿Y a quién envió Dios para llevarle comida a Elías en el desierto? Yo no sé. ¡Cuervos! Yo podría comer algo. ¿Aún les queda algo? ¿Comida? Es un gallo. Sí, parece que es nuestro gallo.
No te preocupes. Ahí vienen tus amigos. ¡Esperen! ¿Y la comida? ¿Dónde está la comida? ¡Quiero ser libre, libre, libre! ¡Quiero ser libre, libre, libre! ¡Quiero ser libre, libre, libre al fin! ¡Ah! ¡Es una buena canción! ¡Libre, libre, libre al fin! ¡Vamos! ¡Canten conmigo! Drake. ¡Drake! ¿Flink? ¡Drake! ¿Horace? ¡Silencio! ¿Esme? Drake, ¿dónde estás? ¡Papi! No debemos estar aquí. ¿Ah? ¿Una criatura con voz desconocida? Drake, ¿dónde estás? En un buen lugar, ¿sabes? Tenía un poco de miedo primero, pero Judá y yo hemos conversado y ahora me siento mucho mejor, más positivo. Entonces, estoy bien, en un buen lugar, gracias. Bueno, pero no hablemos de mí. Cuéntame de ti. ¿Y por qué vinimos? ¡Oh, qué horror! ¡Un cerdo en el templo! ¡No! Eso no es nada puro. Estamos aquí en la caja. Perfecto. Muy bien. Haremos lo siguiente. Monty, ven conmigo. Esme, vigilarás desde allá. Jack, muéstranos la mejor ruta de escape. Y Horace, asegúrate de que no se vaya sin nosotros. Muy bien. Muy bien. Oh, sí. ¿Seguro me necesitas? ¿Qué fue eso? Seguramente Horace o Jack. ¿Lo escucharon? Incluso Esme. Les he contado de mis rodillas y mi laringe. Se cierra cuando estoy nervioso. Me da un ataque de asfixia. Me da un pequeño ataque de asfixia. ¿Eres tú? ¡Hablas como un caballo! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Eres un...! ¡Calla! Monty, abre esta caja. ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? ¿Monty? Pero alguien oirá el ruido de la madera. Es tan fuerte. ¿Quieres que maten a Drake? ¿Qué? Disculpen. ¿Matarán a quién? ¿Qué pasa con Drake? ¿Qué vino antes de Drake? ¿Qué me va a pasar a mí? A mí. Soy el que se refiere con... ¿Cuál era esa palabra? Drake, no entres en pánico. No vas a morir. Para eso vinimos a rescatarte. ¿Pánico? ¿Yo? Es una palabra que a Drake no le gusta. Monty, patea antes de que entre en pánico. No, sí, yo puedo hacerlo. Monty, puedo hacerlo. Monty, ahora. Miren qué lindos pajaritos. No puede ser. ¡Qué bonitos pajaritos! Oh, pobrecito. Casi me toca. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Aléjate! Flink, ¡Nos contaminarás! ¿Horace? ¡Uy, qué asco! ¡Cielos! ¡Nos oyeron! ¡Nos oyeron! ¡Debemos salir de aquí! ¡No sin ellos! ¡No hay tiempo! ¡Nos atraparán! Pues yo te sugiero que dejes de estorbar y nos ayudes. ¡Oh, qué bien! ¡Síganme! ¡Rápido! ¡Alguien viene!
En soledad y sin hogar, yo me encontré sin amor y lleno de dolor, pero él llegó, me rescató. Libre soy, soy libre, soy rescató y soy libre al fin. Libre soy, al fin. Su amor me rescató y soy libre al fin. ¿Judá? ¿Dónde está Judá? Soy libre, soy. Soy libre, soy. Soy libre, soy. Rescató y soy libre al fin. Libre soy, al fin. Su amor me rescató y soy ¡Listo! ¡Vuelen! ¡Son libres! ¡Libres! ¡Por Dios! ¡No! ¡Déjanos en paz! ¿No lo sabes? Somos las elegidas del Señor. ¿Tú de nuevo? No. ¡A él! Muy bien. ¡Bien! ¡Bien hecho! Sí. ¿Dejas huir? ¡Vamos a ir por ellos! ¡Hay que recuperarlos! ¿Dónde están? ¡Búsquenlos! ¿Quieres más? Muy bien. Debemos irnos. Hay que huir, amigos. Oigan, ayúdenme. Ay, no puedo ver. Ay, ayuda. Ayúdenme. ¡Rápido! ¿Qué está pasando? Ayuda. Ayúdenme. Soy libre, soy. Soy libre, soy. Soy libre, soy. Rescató y soy libre al fin. Libre soy. ¡Dentro! No lo dejes escapar. Estamos por el lado derecho. Animales tontos, ¿por qué no corren? Ay, no me atraparán de nuevo. ¿Ah? Ay, rayos. Aquí estás. Te atrapamos. ¡No puedo ver! Ay, escucha, espera. ¡Ayuda! Nadie conoce los problemas que veo. Vamos, Esme, canta conmigo. Nadie conoce el dolor. ¿Qué cree? Nadie conoce los problemas que veo. Nadie conoce. Veo que el rescate ¡Vamos, cantan ya! ¡Oh, cielos!
Estuvieron geniales. Lo atraparon, después tropezaron y Contigo entonces... solo hay problemas, ¿no es así, pequeño? ¿Problemas? Oh, no. Vine a ayudar. ¿A que nos atraparán? No. Escuchen. Cuando me llevaron de casa, mi mamá me dijo... Deseo con toda mi alma que no te vayas, pero tienes la misión más noble de todas, hijo mío. Liberarás a todos. Si tan solo no fuera así. Pero naciste perfecto. No te preocupes, mamá. Volveré. Los liberaré y te liberaré. Te amo con todo el corazón, bebé. Estoy tan orgullosa de ti. Tanto. Pobre mamá Cordero. No es algo triste eso. Llora por mí, Tony. Llora por mí. Pero cuando dejamos el establo, Helda dijo que solo el rey te ayudaría. Solo el rey te liberaría. ¿Qué? No necesito eso. Yo soy el que liberará. Ah, Judá, tu mamá no hablaba de liberar animales. Se refería a la gente, que tú serás quien liberará a las personas. ¿Qué? Ellos no lo necesitan. No se trataba de Drake. Eres tú. Pobrecillo. ¿Qué? ¿El corderito? ¿Qué? ¿De qué están hablando? Tienen toda la razón. Qué gran privilegio ser sacrificado para el Señor. ¿Qué? ¿De qué están hablando? No entiendo. No te preocupes por eso, cariño. No podemos permitirlo. ¿Permitir qué? Si Helda dijo que el rey era el que te liberaría, entonces encontraremos al rey. ¿Rey? ¿De qué? ¿Qué sucede? No lo entiendo. ¡Explícame! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Es increíble! No puedo creer lo que dijiste en mi oído ahora mismo. ¡Es algo despreciable! No tienes ni idea de lo que acabo de explicar, ¿verdad? Para nada. Ya no quedan reyes. Nadie noble, nadie amable. Son egoístas y crueles. ¿Y me trajeron para que sea su esclavo? No es verdad. Sí hay un rey, y nació en nuestro establo. Parece un gran rey. Nació en un establo. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces vamos a escuchar a ver qué Jesús él mismo nos cuenta, qué Jesús nos dice sobre su vida. Tenemos que conocerlo, tenemos que aprender y así vamos a poder imitar lo que Jesús hacía. Para responder a esta pregunta, queremos lanzar un desafío a la capacidad que cada uno tiene de viajar en el tiempo con su imaginación y de recrear hechos y cosas que hemos leído o escuchado sobre Jesús. Deseamos reconstruir un lunes, miércoles o viernes de la vida del Hijo de Dios, transportarnos, por ejemplo, a una jornada de verano en aquellas tierras de pastores y agricultores, tratando de echarle un vistazo a lo que visitaba a la gente de Cafarnaúm. Entonces, queridos chicos, vamos a hacer un vistazo general de lo que Jesús hacía en el día a día. Aquí incluso nos dice que hacía un lunes, un martes, un miércoles, un viernes, un sábado, en fin. Es interesante cómo Jesús siempre está en movimiento, Jesús siempre en actividad. Pero para eso tenemos que ir viendo, tenemos que ir escuchando y tenemos que ir leyendo la palabra de Dios, donde nos narra, donde nos cuenta la vida y sobre todo sus obras y sus acciones. La jornada se inicia cuando aún es de madrugada. Los gallos anuncian el despuntar del nuevo día y Jesús abandona su humilde catre
para dirigirse a un lugar tranquilo, donde ora y medita en soledad. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Entonces Jesús dice, abandona ya su cama, se levanta temprano, muy temprano va hasta la montaña o va hasta un lugar solitario. ¿Y qué es lo que hace ahí? Comienza a rezar, queridos chicos. Entra en comunicación con Dios. ¡Qué lindo! Ya la primera cosita que tenemos que ir escuchando. Un Jesús que rápidamente se levanta, un Jesús entonces que se pone en camino y sobre todo se va a un lugar solitario para poder rezar y encontrarse con Dios. Los primeros rayos del sol se dibujan en el horizonte y Jesús va a la cocina de la casita de Cafarnaúm, donde María le ha preparado los alimentos y ya comienzan a llegar Pedro, Juan, Andrés, Santiago y sus otros discípulos, con los cuales comparten la mesa y proyectan juntos lo que han de hacer ese día. Qué linda esta narración, queridos chicos. Entonces aquí estamos imaginando a un Jesús con sus amigos, también con su mamá, en la cocina. Están preparando un poco el desayuno, pero sobre todo están comenzando a proyectar lo que van a hacer durante ese día, queridos chicos. Qué interesante, la vida en Cafarnaúm, como así también antes, la vida cuando él era pequeñito, allí con su papá, con su mamá, en Nazaret. Es interesante que vayamos conociendo poco a poco y seguiremos estudiando más y más, aprendiendo más en nuestra catequesis. Nosotros vamos a volver, queridos chicos, enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora seguimos con nuestra catequesis. Todos los días, queridos niños, estamos aprendiendo algo. Y ahora yo les hago una pregunta muy importante, porque estamos comenzando en esta primera partecita a conocer la vida de Jesús. Y entonces les pregunto, ¿qué hacía Jesús? ¿Cómo comenzaba su día, queridos chicos? Jesús comenzaba su día levantándose de la cama para luego dirigirse a un lugar tranquilo para orar y meditar en soledad. Muy bien, para orar y meditar en soledad es lo más importante. Jesús se levantaba de la cama, queridos niños. Yo no sé si todos nosotros nos levantamos enseguida de la cama y si vamos también para rezar y meditar, agradecer a Dios el día, agradecer todo lo que recibimos de parte de Dios, que hemos pasado una noche y que ahora entonces estamos por comenzar algo nuevo. Muy bien, queridos niños, ahora les voy a hacer una segunda preguntita. Mucha atención y tengan su cuadernito para anotarlo. Queridos chicos, ¿qué hace Jesús después de encontrarse con Papá Dios rezando y meditando en soledad, ahí en la montaña? Después de orar y meditar, Jesús se dirige a su casa para desayunar con sus amigos y su mamá. Qué bien, queridos chicos. Es interesante esto porque entonces nos hace entender que Jesús tiene una vida tan normal como la que nosotros tenemos. Pero se dan cuenta que Jesús ya comienza con la oración. Jesús comienza con la meditación. Jesús comienza agradeciendo a Dios Padre por todos los beneficios que Dios nos regala. Y ahora atención porque viene la tercera preguntita, queridos niños. ¿Qué hacen Jesús y sus amigos, queridos chicos, mientras están en la mesa, mientras están desayunando, mientras se encuentran? ¿Qué es lo que están haciendo en ese momento, queridos niños? Jesús y sus amigos, mientras están en la mesa, proyectan juntos lo que harán en el día. Muy bien, queridos niños, ellos están proyectando y están diciendo, ¿dónde vamos hoy? O vamos a la pesca, o vamos a evangelizar, o vamos a recorrer Cafarnaún, o vamos a recorrer las otras ciudades que están aquí alrededor del lago. ¿Entienden, queridos niños? Esto es tan importante tener, pero hay una proyección. Ellos saben lo que van a hacer porque tienen que anunciar el reino de Dios. ¿Qué es lo que tienen que anunciar, queridos chicos? El reino de Dios. Muy bien, y esta es la preocupación de Jesús. Y por eso Él se sienta con los amigos y proyectan y dicen, ¿qué vamos a hacer hoy, queridos chicos? Ojalá que cada uno de nosotros también podamos decir eso. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a anunciar que Jesús está vivo en medio de nosotros? Muy bien, queridos niños, vamos a hacer nuestra oración final. Ponemos nuestras manitos juntas y decimos todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa
Aprendiendo con Jesús.